Incluso hoy, en la era moderna, aún desaparecen misteriosamente muchos aviones en todo el mundo. Aunque existen avanzadas medidas de seguridad en los aviones, muchas aeronaves aún desaparecen sin rastro. Y el Boeing 727, que partió de Angola en 2003, ciertamente no fue una excepción. El 25 de mayo de 2003, Ben Padilla, piloto estadounidense, y John Mutentu, mecánico del Congo, se infiltraron en este Boeing 727. Este 727 estaba estacionado en el Aeropuerto Internacional 4 de Fevereiro, en Luanda, Angola, y estaba siendo renovado. Ambos fueron contratados por la empresa aeroespacial para renovar el avión, así que no era del todo inusual que se colaran en el avión, ya que habían trabajado en él muchas veces antes. Ninguno de estos hombres estaba calificado para volar un 727-7, que normalmente requería 3 pilotos. Sin embargo, con todas las luces apagadas, estos 2 hombres encendieron el avión y lo alinearon con la pista, ahora a las 5 de la tarde. Solo unos minutos después de que se colaron en el avión, los 2 hombres aceleraron por la pista y despegaron hacia el cielo. El control de tráfico aéreo no pudo identificar qué avión despegó, ya que el 727 no estaba en su horario. Nadie sabía a dónde iban los 2 hombres en el avión, y el control aéreo no recibía respuesta de los pilotos. Al intentar comunicarse por radio, los 2 hombres apagaron el transpondedor para evitar que rastrearan el avión. Este 727 llevaba 14,000 galones de combustible, suficientes para volar 1,500 millas sin parar. Esto habría sido suficiente combustible para llegar casi a la mitad del Atlántico, y no hay muchas islas en esta sección del océano. Algunos informes indican que un piloto pidió permiso al control aéreo para aterrizar en las Islas Seychelles, ubicadas a más de 3,200 millas de su punto de partida. También en sentido contrario al vuelo del avión se concedió el permiso, pero nunca respondió ni aterrizó allí. Esta llamada al control de tráfico aéreo nunca pudo ser verificada completamente. La reacción inicial fue pensar que era un acto terrorista y que ambos pilotos volaban hacia Estados Unidos. El FBI y la CIA rápidamente iniciaron una investigación para encontrar el avión desaparecido. Sin embargo, tras esta investigación, nunca se encontraron restos ni escombros. Lo que hace más extraña esta desaparición es que ambos pilotos eran considerados personas comunes. Ben Padilla, piloto y mecánico de vuelo estadounidense de 50 años, tenía 2 hijos y una prometida de 15 años en casa, en Florida. De acuerdo con el personal que colaboró con él en la renovación del avión, su comportamiento fue normal antes de este trágico suceso. Se sabe poco sobre John Mutentu. Eso es todo lo conocido. Era residente de la República del Congo y fue contratado por Aerospace Sales and Leasing como mecánico. Una de las teorías más populares sobre esta desaparición era que todo esto formaba parte de una gran estafa de seguros. El avión había estado estacionado en el aeropuerto acumulando tarifas mientras se llenaba de polvo. La empresa de renovaciones tendría que pagar todas estas tarifas, pero ahora que el avión desapareció, pudieron cobrar una enorme reclamación de seguro. Algunos dicen que estos 2 hombres volaron este avión a algún lugar secreto y en realidad nunca murieron, sino que cobraron la reclamación del seguro. Sin embargo, la explicación más probable es que este avión se estrelló en el Atlántico, aunque nunca se encontraron restos de la aeronave. A pesar de la enorme operación de búsqueda y rescate que se llevó a cabo, las operaciones de búsqueda y rescate continuaron durante 2 años, hasta que finalmente el FBI consideró que ya no había riesgo de amenaza y terminó su investigación en 2005. Una investigación que, sin embargo, aún sigue muy activa y ahora se lleva a cabo en las montañas de Canadá. El 8 de junio de 2017, Alex Simmons y Cindy Robayard rentaron una pequeña aeronave Piper en el aeropuerto de Lethbridge, en Alberta, Canadá. Alex acababa de obtener su licencia de piloto y todavía tenía menos de 100 horas de vuelo en total. Alex y su novia volarían a Kamloops, Columbia Británica, pero antes debían detenerse a cargar combustible en Cranbrook. El vuelo salió de Lethbridge a las 9:35 am y llegó a Cranbrook a las 3:02 pm, sin problemas reportados. Mientras estuvo en Cranbrook, Alex tuvo problemas con el pago del combustible, lo que retrasó su salida tras resolverse. El aeropuerto le advirtió a Alex que las condiciones meteorológicas sobre la cordillera cercana estaban empeorando debido a una tormenta que se acercaba. A pesar de esto, Alex despegó con Cindy en el asiento del pasajero y se dirigió hacia Kamloops. Poco después de su partida, la región comenzó a experimentar condiciones meteorológicas severas, incluyendo granizo e incluso nieve. Se registraron vientos de hasta 60 km por hora. Como Alex era un piloto nuevo y tenía menos de 100 horas de vuelo, solo operaba bajo reglas de vuelo visual.
Operar bajo reglas de vuelo visual implica que los pilotos solo pueden volar usando señales visuales observadas desde la cabina, en lugar de depender de los instrumentos. Este tipo de vuelo solo está permitido cuando el clima es extremadamente claro, considerando que es muy difícil volar en una tormenta, cuando solo puedes operar según lo que ves por la ventana del avión. A pesar de lo aterradora que fue esta situación, nunca se hizo una llamada de auxilio desde Alex. La alarma se dio cuando el avión no llegó al aeropuerto de Kamloops a la hora esperada. Estaba programado para las 6:22 de la tarde. La estación aérea de Kamloops reportó una aeronave desaparecida y comenzó una operación de búsqueda y rescate. Este avión tenía un transmisor localizador de emergencia, que debe enviar señal de auxilio al impactar. Sin embargo, en este caso, nunca se recibió ninguna señal de auxilio. Sin embargo, esto no es raro, pues en el 38% de los accidentes de avión, el localizador de emergencia no se activa. La operación de búsqueda y rescate consistió en 18 aviones de la Real Fuerza Aérea Canadiense, sumando 576 horas de vuelo, y más de 70 aviones particulares, con 137 pilotos voluntarios y observadores. La zona entre Cranbrook y Kamloops es muy montañosa y accidentada, lo que complicó la operación de búsqueda y rescate. Pese a los aviones y el personal en la misión de rescate, nunca se hallaron restos ni escombros. Eso fue hasta que surgió un nuevo desarrollo casi 2 años después, en mayo de 2019, cuando un testigo creíble que también es piloto, informó haber visto una aeronave que coincidía con la descripción del avión de Alex volando sobre su casa. Este testigo vive en Kimberley, Columbia Británica, que está muy cerca de la pista de aterrizaje de Cranbrook, de donde despegó el avión. Los equipos de rescate y las familias no conocían antes este avistamiento. Con esta nueva información, los expertos en aviación identificaron un área donde creían que la aeronave pudo estrellarse. La zona, llamada Valle del Perro Perdido, está al norte de Kimberley. Las familias de Alex y Cindy organizaron una nueva operación de búsqueda que consistía en pilotos voluntarios y personas en tierra. Utilizaron drones, vehículos todoterreno y aviones pequeños para buscar en el Valle del Perro Perdido y moverse por el terreno accidentado. A pesar de estos esfuerzos, nunca se encontraron restos de este avión ni de Alex y Cindy. Estas familias siguen buscando cualquier información que puedan obtener sobre dónde pudo haberse estrellado este avión. Aunque es extraño que Alex nunca haya hecho una llamada de auxilio, a pesar de lo tormentoso que estaba el clima. Otra avioneta quedó atrapada en una tormenta sobre el Triángulo de las Bermudas, y el control aéreo escuchó a los pilotos pedir ayuda. El 20 de junio de 2005, una aeronave Piper despegó del aeropuerto Treasure Cay en la isla Gran Abaco. A bordo viajaban el piloto Nathan Ulrich, Jennifer Bluman y sus 2 hijos. El destino era Fort Pierce, Florida, que era donde se encontraba la casa de Jennifer. Jennifer y su hijo estaban de vacaciones en la isla Great Abaco y regresaban a casa en un vuelo que debía durar solo 45 minutos. Tras despegar, el piloto contactó al control de tráfico aéreo de Miami y recibió autorización para volar a 10,000 pies. El avión inicialmente voló sobre Freeport y luego giró hacia el noroeste en dirección a Fort Pierce a las 10:32 de la mañana, 16 minutos tras el despegue del avión. Y justo cuando el avión hizo su giro hacia el noroeste, el controlador de tráfico aéreo le indicó al piloto que cambiara a una nueva frecuencia. El piloto entonces intentó hacer contacto en la nueva frecuencia, pero al principio no recibió respuesta. Tras varios intentos, se restableció la comunicación y el controlador confirmó el cambio de frecuencia. Tras solucionar los problemas de radio, el piloto hizo una llamada Mayday al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami, reportando una emergencia de piloto. Nathan informó: Mayday, Mayday, Mayday. Este es noviembre 6886, Yankee. He perdido el motor. He perdido el motor. Estoy descendiendo. Justo después de esta llamada Mayday, la aeronave desapareció del radar y ya no hubo más comunicación. Los controladores de tráfico aéreo en Miami entonces dirigieron a otros aviones que estaban en el área para buscar cualquier resto en el océano debajo. La Guardia Costera de Estados Unidos fue notificada y comenzó la búsqueda y rescate. La Guardia Costera inició una búsqueda aérea y marítima en una amplia zona del océano. La aeronave no estaba equipada con una baliza submarina, así que no había señales de sonar que la Guardia Costera pudiera usar. La Guardia Costera dependió de búsquedas visuales y la última ubicación de radar del avión al momento de la llamada de auxilio para localizar rápidamente la aeronave. Para empeorar, se reportaron tormentas eléctricas, lluvias intensas y turbulencia en la zona donde volaba el avión. Esto hizo que una búsqueda visual fuera especialmente difícil para el equipo de búsqueda y rescate durante los momentos de mares agitados. Esto puede dispersar los restos en el océano, dificultando su localización porque el avión está en pequeños pedazos.
4 días después de la desaparición, la Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda al considerar casi nulas las posibilidades de hallar sobrevivientes. Un motor puede fallar por muchas razones, pero casi nunca por mal clima. El motor del avión pudo apagarse por una falla mecánica, pero el hecho de que estuvieran volando en clima tormentoso solo hizo que fuera aún más difícil operar con un solo motor. Aunque en los casos anteriores todos murieron tras la desaparición de sus aviones, el siguiente trata sobre un avión desaparecido, donde probablemente los ocupantes siguen vivos. El 10 de junio de 2010, una avioneta Cessna 206 partió del aeropuerto de Nazca, Perú, con 7 turistas y 2 tripulantes. Este era un recorrido turístico de rutina ofrecido por la aerolínea AeroDiana, donde un avión mostraba a los turistas las antiguas líneas de Nazca dibujadas en la arena. AeroDiana ha hecho este recorrido sobre las líneas de Nazca muchas veces antes, y siempre ha regresado al aeropuerto de Nazca después del tour. Pero hoy fue diferente. A las 7:47 de la mañana, aproximadamente 37 minutos después de que el avión despegó originalmente, el capitán Francisco Curto hizo su última comunicación conocida con AeroDiana, diciendo que la parte turística había terminado y que ahora se dirigían de regreso al aeropuerto de Nazca. Esto significaba que el avión debía haber regresado en unos 10 minutos. Este avión nunca regresó. Los empleados de AeroDiana informaron a las autoridades peruanas la desaparición del avión, por lo que la policía inició una misión de búsqueda y rescate. Sin embargo, el avión no podía estar lejos, ya que las líneas de Nazca están cerca del aeropuerto. Pero esta no era una desaparición típica de aviones. A las 10:30 de la mañana, autoridades peruanas hallaron que 2 pasajeros usaron identificaciones falsas para abordar el avión. 2 horas después del hallazgo, a las 12:30, la policía localizó la señal del celular del piloto. En la región de Puno, cerca de la frontera con Bolivia, el gobierno peruano inició entonces una operación de búsqueda y rescate en esta región de Perú. Aviones y vehículos terrestres navegaron por las empinadas montañas del sur de Perú durante días, pero no encontraron nada. 2 pasajeros usaron identificación falsa, lo que hizo que las autoridades peruanas pensaran que la aeronave fue secuestrada por narcotraficantes. Esto no era inusual en la zona, pues antes algunas aeronaves habían sido robadas con fines ilegales. Tras más investigaciones, se halló que los 2 hombres que subieron al avión con identificaciones falsas tenían antecedentes de narcotráfico. Un periódico peruano informó que los pilotos y 5 pasajeros con identificaciones reales probablemente fueron tomados como rehenes y siguen desaparecidos. Funcionarios de inteligencia policial informaron que una banda criminal planeaba robar una aeronave, lo bastante grande para transportar 500 kilos o 1.100 libras de cocaína desde una zona secreta en la selva al valle del Ullaga. Para hacerlo, la banda eligió la moderna aeronave Cessna, que la compañía AeroDiana utilizaba para el turismo. Nadie ha vuelto a ver a los 2 secuestradores ni a las otras 5 personas que iban en el avión. Sin embargo, el próximo avión en desaparecer es especialmente extraño por la cantidad de pilotos expertos a bordo. 22 de julio de 2016, 8:30 am. Un avión militar indio despegó de la base aérea de Tambaram en Chennai. A bordo iban 6 miembros de la tripulación, consistiendo en 2 pilotos, un navegante y otros 3 miembros de la tripulación. Además, había 11 miembros de la Fuerza Aérea de la India, 1 del Ejército, 1 de la Marina y 8 civiles más. Este avión militar se dirigía a Port Blair, en la cadena de Islas Andamán, y se suponía que debía dejar suministros y parte de su personal allí poco después del despegue. 16 minutos tras el inicio del vuelo, un piloto informó a la torre de control que todo estaba normal. Luego, a las 9:12 de la mañana, ahora, 42 minutos después de que el avión despegó, se perdió toda comunicación. Los datos del radar indicaron que la aeronave hizo un giro a la izquierda y comenzó a descender rápidamente desde su altitud de crucero de 23.000 pies. Se informó que la tasa de descenso era de aproximadamente 4.000 pies por minuto. Esto se considera una tasa de descenso muy alta para los pilotos, ya que la mayoría intenta mantener su tasa de descenso entre 1.500 y 3.000 pies por minuto. Este brusco giro a la izquierda y el rápido descenso indicaban que probablemente algo andaba muy mal. Nunca se hicieron llamadas o señales de emergencia, ya que el control de tráfico aéreo no logró comunicarse con el avión. Comenzó una gran misión de búsqueda y rescate en esta zona del Océano Índico. El equipo de búsqueda y rescate creía que sabía aproximadamente dónde cayó este avión, considerando que no había pasado mucho tiempo desde que despegó. Se usaron aviones, barcos y submarinos en la zona, pero nunca se halló ningún resto del avión. En el momento de esta desaparición, la región supuestamente estaba experimentando mal clima y turbulencia. Esta zona del Océano Índico también es extremadamente profunda,
donde las profundidades típicas están entre 10 y 15.000 pies. El último contacto de radar solo dio una ubicación general, no un sitio exacto, así que el área posible del accidente era muy grande. La búsqueda inicial cubrió más de 150.000 kilómetros cuadrados en una sección del océano que estaba constantemente azotada por tormentas. Para empeorar aún más las cosas, esta aeronave viajaba sin una baliza submarina. La baliza submarina emite un sonido de ping acústico una vez que se sumerge en el agua, para que los equipos de rescate vean la ubicación exacta del accidente. La Fuerza Aérea India no puso una baliza submarina en este avión, lo que dificultó la búsqueda y rescate. Sin embargo, el avión sí tenía un transmisor localizador de emergencia a bordo, pero estos solo funcionan si no son destruidos por el impacto del accidente y no funcionan bajo el agua. No se recibió señal del transmisor de emergencia del avión desaparecido, así que uno de estos escenarios, si no es que ambos, debió haber ocurrido. Los equipos indios de búsqueda y rescate continuaron buscando durante varias semanas hasta que finalmente se rindieron. En 2024 surgieron nuevas pruebas sobre lo que le ocurrió a este avión y a sus 29 ocupantes. A principios de 2024, científicos de la India estaban realizando un experimento utilizando nuevos vehículos submarinos autónomos. Durante estos experimentos, aproximadamente a 300 kilómetros de la costa de Chennai, el vehículo submarino comenzó a captar reflejos inusuales. El vehículo tenía cámaras de alta resolución que fotografiaron objetos metálicos en el fondo del océano a 3.400 metros de profundidad. Las imágenes se compartieron con la Fuerza Aérea de la India, que tras analizarlas confirmó que los restos eran del avión Antonov 32 desaparecido. Hay tres razones principales por las que este avión pudo haberse estrellado. Primero, la bahía de Bengala estaba experimentando condiciones climáticas adversas durante este vuelo. Los fuertes vientos y la lluvia pudieron afectar la estabilidad del avión. En segundo lugar, este avión había estado experimentando muchos problemas técnicos en las semanas previas al accidente. El avión tenía una fuga de presión en la puerta de babor, una fuga hidráulica en el ala izquierda y también un movimiento débil del acelerador. Se creía que estos problemas estaban resueltos antes del vuelo, pero alguno podría haber reaparecido. En tercer lugar, la flota de aviones AM-32 se introdujo en los años 80, por lo que su tecnología ya era obsoleta. Estos aviones antiguos son más propensos a fallas y no tienen equipo de seguridad moderno, como balizas submarinas, lo que los hace más peligrosos para volar. Pero la siguiente historia es posiblemente la desaparición de avión más documentada e investigada que haya existido. Lo que hace que la historia del vuelo desaparecido Malaysia Airlines 370 sea tan conocida, no es solo que desafortunadamente murieron 239 personas, sino que los investigadores aún no saben exactamente qué sucedió para que este enorme avión desapareciera. A las 12:49 am del 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysian Airlines despegó de Kuala Lumpur, Malasia. El avión era un Boeing 777 que transportaba a 227 pasajeros y 12 miembros de la tripulación, con destino a Pekín. En la cabina de mando estaba el capitán Zahari Ahmad Shah, piloto muy experimentado con miles de horas de vuelo, y junto a él estaba el primer oficial Farik Abhamid, quien estaba en su vuelo final de entrenamiento para el Boeing 777. La fase inicial de salida del vuelo transcurrió sin incidentes. El vuelo Malaysia Airlines 370 ascendía de manera constante en altitud, atravesando Malasia y luego entrando al Golfo de Tailandia alrededor de la 1:07 de la mañana. La primera irregularidad surgió 18 minutos tras el despegue. El sistema de comunicaciones, direccionamiento y reporte de la aeronave, también conocido como ACARS, envió su última señal de transmisión de datos. Este sistema transmite rutinariamente información cada 30 minutos sobre el estado y el rendimiento del avión a una estación terrestre abajo. Nadie en tierra supo de inmediato que el sistema se apagó, ya que la señal de datos solo se envía cada 30 minutos. La primera gran irregularidad ocurrió unos 12 minutos después de la última señal ACAR. A la 1:19 am, el Malaysia Airlines 370 estaba por salir del espacio aéreo de Malasia y entrar al de Vietnam. El procedimiento estándar para salir de un espacio aéreo y entrar al siguiente. En este caso, se trataría de despedirse del control aéreo de Malasia y contactar al de Vietnam. Al entrar en su espacio aéreo, el capitán Zahari se comunicó por radio con el control de tráfico aéreo de Malasia diciendo: "Buenas noches, Malasia 370", pero nunca se comunicó con el espacio aéreo de Vietnam, justo 2 minutos después de despedirse de Malasia. Ahora, a la 1:21 de la madrugada, el transpondedor del avión se apagó manualmente para que el control aéreo de Vietnam no detectara su entrada a su espacio aéreo. El vuelo Malaysia Airlines 370 entró brevemente en el espacio aéreo de Vietnam. Luego giró a la derecha, después bruscamente a la izquierda y volvió hacia Malasia.
Debido a que el transpondedor del avión estaba apagado, lo único que rastreaba el avión ahora era algo llamado radar primario. El radar primario solo lo usa el ejército, y no había motivo para que rastreara el vuelo de esta aerolínea comercial que debía ir a Pekín. El radar primario rastrea cualquier objeto en el cielo, ya sea un avión o un meteorito, y no tiene la capacidad de identificar exactamente qué es el objeto en el cielo. Sin embargo, cuando el ejército malasio revisó los datos, el radar primario rastreó al vuelo Malaysia Airlines 370 volando de regreso sobre el territorio continental de Malasia, pasando completamente desapercibido por el control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur. La mayoría de los investigadores cree que fue un acto deliberado del capitán porque giró el avión hacia el espacio aéreo de Malasia en un momento calculado para pasar desapercibido. El control de tráfico aéreo de Ho Chi Minh, en Vietnam, esperaba que el vuelo Malaysia Airlines 370 se comunicara con ellos, pero los controladores de tráfico aéreo normalmente les dan a los pilotos un poco de tiempo para que se reporten. Es muy poco probable que una falla mecánica haya causado que este avión hiciera un giro brusco a la izquierda, justo cuando el avión estaba en la frontera del espacio aéreo de ambos países, luego continuó volando en línea recta. Una vez que el vuelo Malaysia Airlines 370 llegó a la isla de Penang, que es de donde era el capitán, el radar primario detectó que el avión hizo un giro brusco a la derecha. El vuelo Malaysia Airlines 370 se dirigió al noroeste por el estrecho de Malaca. El radar primario que seguía este avión era emitido desde la estación de la Fuerza Aérea de Butterworth, en Malasia. El radar primario solo tiene un alcance de 230 millas, por lo que el vuelo Malaysia Airlines 370 pronto saldría del rango y quedaría completamente sin ser detectado. El radar primario rastreó al Malaysia Airlines 370 volando al noroeste por el estrecho de Malaca, evitando entrar en el espacio aéreo de Indonesia. Finalmente, a unas 230 millas de la base aérea, el Malaysia Airlines 370 fue visto por última vez en el radar primario sobre Pulau Perek, una isla en el estrecho de Malaca. El capitán Zahari ahora creía que volaba completamente sin ser detectado, pero no era así. Los aviones que vuelan sobre grandes masas de agua suelen estar equipados con una última línea de señales satelitales de una compañía llamada Inmarsat. El sistema Inmarsat envía una señal cada hora y da a los investigadores pruebas claves sobre la ruta del avión después de salir del radar primario. Sin embargo, las señales de Inmarsat no indican la ubicación precisa del avión como el radar primario. Las señales de Inmarsat indican a la compañía de comunicaciones la distancia del avión respecto al satélite en tierra. La estación terrestre de Inmarsat, que enviaba señales al Malaysia Airlines 370, estaba en Perth, Australia. Eso significa que, en vez de saber la ubicación exacta del Malaysia Airlines 370, las señales satelitales lo sitúan en un arco de posibles ubicaciones en cada señal. Al juntar los diferentes arcos, los investigadores pueden tener una mejor idea de dónde terminó este avión. Los investigadores recopilaron datos de los arcos y concluyeron que el Malaysia Airlines 370 voló largo y constante al sur, entrando al Océano Índico. Los investigadores concluyeron que el Malaysia Airlines 370 giró al sur tras su último contacto con el radar primario y probablemente se quedó sin combustible cerca del séptimo arco. Los pings de Inmarsat ocurrieron cada hora entre las 2:15 y las 8:11 de la mañana. Es probable que el capitán Zahari haya incapacitado a los demás en el avión antes en el vuelo, elevándolo a 40.000 pies y apagando la presurización. Esto habría hecho que se escapara todo el oxígeno, dejando a pasajeros y tripulación con solo las mascarillas de oxígeno desplegables. Estas mascarillas de oxígeno solo duran de 12 a 15 minutos. Estas mascarillas suelen ser efectivas solo por debajo de 20.000 pies. Zahari estaba intencionalmente a 40.000 pies para que el oxígeno en la cabina del avión fuera básicamente inútil. En cuanto al otro piloto, Farik Hamid, es probable que el capitán Zahari le haya pedido al copiloto que fuera a revisar algo en la cabina del avión y luego procedió a cerrar con llave la puerta de la cabina de mando. Esto habría dejado a todos en la cabina del avión incapacitados después de unos 15 minutos. Mientras tanto, el capitán Zahari, desde su asiento, pudo usar la máscara de oxígeno del piloto, que es más potente y dura más de 10 horas. Los pings de Inmarsat muestran que el Malaysia Airlines 370 continuó volando hacia el sur sobre el Océano Índico hasta que probablemente se quedó sin combustible y envió su último ping de Inmarsat a las 8:11 de la mañana. Al día siguiente, inició la búsqueda del Malaysia Airlines 370. Los equipos de búsqueda y rescate iniciaron primero en el Golfo de Tailandia. Esta fue la última ubicación conocida del Malaysia Airlines 370 tras la despedida del capitán Zahari al control aéreo de Malasia. Los datos primarios del radar militar no se revelaron hasta varios días después del accidente.
La búsqueda siguió en el Golfo de Tailandia y el Mar de China Meridional durante 6 días. Finalmente, el 13 de marzo, Malasia recurrió a los datos del radar militar y determinó a partir del radar primario que el vuelo Malaysia Airlines 370 dio la vuelta hacia el oeste y luego se dirigió por el estrecho de Malaca. Durante 2 días, los equipos buscaron en el estrecho de Malaca y las islas Andamán, sin hallar nada. El 14 de marzo, una semana tras la desaparición del vuelo Malaysia Airlines 370, aparecieron los datos de Inmersat. La empresa contactó privadamente a los investigadores y dio datos satelitales que mostraban el avión sobre el sur del Océano Índico. La búsqueda se movió a una gran área del Océano Índico. Una semana tras la desaparición, y el 24 de marzo, más de 2 semanas después, el primer ministro de Malasia, Najib Razak, informó que la última ubicación del vuelo Malaysia Airlines 370 fue en el sur del Océano Índico y que no hubo sobrevivientes. Durante el resto de marzo y hasta abril, la búsqueda se mantuvo enfocada en encontrar cualquier resto que estuviera flotando sobre el agua. Los equipos de búsqueda y rescate tenían una zona general donde creían que el avión podría haberse estrellado, pero seguía siendo una zona enorme para buscar. En una zona muy remota, a más de 1000 millas de Australia, esta búsqueda aérea y en la superficie no encontró nada, y luego los equipos cambiaron su enfoque a una búsqueda submarina. Se usaron sonar y drones submarinos para buscar en 120.000 kilómetros cuadrados a lo largo del séptimo arco. La búsqueda costó más de $150 millones y no tuvo resultados. Finalmente, en 2015 y 2016, restos del Malaysia Airlines 370 empezaron a aparecer en islas de África, a miles de kilómetros de donde probablemente cayó el Malaysia Airlines 370. Desde 2015, aproximadamente 20 piezas de restos de avión han llegado a las costas orientales de África, donde se ha confirmado que 3 piezas provienen del Malaysia Airlines 370. Lo más famoso fue que, el 29 de julio de 2015, un fragmento de ala de casi 2 metros apareció en la costa de la isla de la Reunión, al este de África. Tras análisis forenses, esta fue la primera pieza confirmada del Malaysia Airlines 370 hallada hasta hoy. Aún no se encuentra el sitio principal de los restos. Los esfuerzos de búsqueda más recientes incluyen a una empresa llamada Ocean Infinity, que todavía está buscando activamente los restos principales en el Océano Índico. Esta misión se basa en no encontrar, no cobrar, por lo que Ocean Infinity solo recibirá 70 millones del gobierno de Malasia si hallan restos importantes. La búsqueda inició en febrero de 2025 y el equipo se concentra en un área de 15.000 kilómetros cuadrados al sur del Océano Índico. Ocean Infinity desplegó su embarcación avanzada, la Armada 7806, equipada con vehículos submarinos autónomos que escanearon el fondo del océano. Hasta el día de hoy, todavía no se ha encontrado nada, mientras que las 2 desapariciones anteriores ocurrieron en el Océano Índico. El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más famosos donde desaparecen aviones. Existen varias razones por las que muchos aviones y barcos desaparecían en esta zona del Atlántico, las cuales puedes descubrir en este video.